Buenas tardes, Ministerios Cristo el Salvador. Bienvenidos a nuestra reunión de domingo. Estamos listos para adorar a Dios juntos, así que quiero invitarte a que busques a tu familia, a que juntos podamos adorar a Dios. Así que abre tu corazón, abre tu mente a lo que Dios quiere hacer esta tarde en tu vida. Sin más, vamos a orar para iniciar nuestra reunión. Señor, gracias por cada persona que está viendo este video. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Esta tarde nos rendimos a ti, entregamos todo lo que somos a ti, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios y te adoramos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Se iluminó con colores de verde. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Te entrego, como tuyo quiero vivir, un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual, me traes a tu corazón, ya no me resisto más, solo devoción quiero darte y por convicción adorarte, mi corazón es tuyo, Dios, mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir, un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti. Soy. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir, un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, vivo estoy. En el principio tú ya existías, trajiste vida donde no había. Me acercaste a tu luz, me acercaste a tu cruz. Oh, oh, oh. Eres la fuente de toda alegría, tu rostro brilla con luz infinita. Eres tú el creador, el que la historia cambió. Oh, oh. De las tinieblas me rescataste, como el sol disipaste el miedo. De las tinieblas me liberaste, como la luz despejaste mis sueños.
fuente de toda alegría. Tu rostro brilla con luz infinita. Eres tú el creador, el que la historia cambió. Oh, oh. De las tinieblas me rescataste, como el sol disipaste el miedo. De las tinieblas me liberaste, como la luz despejaste mis sueños. Me liberaste, como el sol disipaste el miedo. De las tinieblas me rescataste, como la luz despejaste mis sueños. De las tinieblas me rescataste, como el sol disipaste el miedo. De las tinieblas me liberaste, como la luz despejaste mis sueños. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Venimos por ti, haz tu obra aquí. Venimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete ya, muévete ya, muévete ya, muévete ya. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Venimos por ti, haz tu obra aquí. Venimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete ya, muévete ya, muévete ya, muévete ya. Milagros suceden cuando te mueves, sanidad viene a este lugar. Milagros suceden cuando te mueves, el cielo se acerca. Milagros suceden cuando te mueves,
sanidad viene a este lugar. Milagros suceden cuando te mueves, el cielo se acerca. Milagros suceden cuando te mueves, sanidad viene a este lugar. Milagros suceden cuando te mueves, el cielo se acerca. Muévete ya, 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 muévete ya. Venimos por ti, haz tu obra aquí. Venimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete ya, muévete ya, muévete ya, muévete ya. Vamos, empieza a pedirle al Espíritu que se mueva en tu vida. Pídele que hable vida a tu familia, a tu temporada, a tu situación. Pídele que se mueva, clama por un mover de su presencia genuino, provocado por una adoración pura. Ven y muévete, Espíritu de Dios, hoy te lo pedimos. Clamamos por un mover, ven y muévete aquí, amado. Muévete aquí, ven y muévete en nuestra situación. Muévete ya, vamos, clama en casa. Muévete ya, muévete ya, muévete ya, oh dile a él, muévete ya, muévete ya, muévete ya, muévete ya. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. El título de la prédica de hoy es Acércate. Y eso queremos hacer esta tarde, poder acercarnos más a Dios. Que todas las barreras que nos impiden acercarnos a Él puedan caer esta tarde. Quiero invitarte a que tomes notas, a que busques en tu Biblia los versículos, a que puedas responder en los comentarios y que puedas compartir también nuestro video a tus amigos, a tus familiares. Sin más, te dejo con nuestro pastor Roberto González González. Dios te bendiga. Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente en nuestra reunión y te invito a que busques en tu Biblia, en el libro de los Hebreos, a los Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice este hermoso versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Voy a llamarle a este mensaje acércate. Ocurriendo en esta temporada de pandemia es el no poder estar tan cerca unos de otros. Lo que nos separa en realidad es el miedo al contagio, la restricción en sí misma. Antes nada nos separaba, podíamos estar muy cerca, podíamos estar muy juntos. Ahora las cosas son diferentes. Cristales, señalamientos que marcan distancia, caretas, áreas restringidas, quédate en casa, no te acerques. Son las cosas a las que nos estamos adaptando ahora. El versículo que acabamos de leer nos hace un llamado a acercarnos a Dios con confianza. Esto es maravilloso porque demuestra que Dios quiere que tú te acerques a Él. Pero mi pregunta es, ¿tú quieres acercarte a Él? ¿Tú quieres estar cerca de Dios? Esta palabra acercamiento es muy importante, pero el acercamiento con Dios no siempre ha sido igual. Mira, al principio de la vida, Adán y Eva gozaban de un gran acercamiento con Dios. La comunión era tan especial. Ellos estaban seguros en Dios. Gozaban de su amistad, de su protección, de su provisión, tenían salud, vivirían eternamente en ese lugar de paz y de bendición. No había enfermedad, no había muerte, no había maldad. Pero cuando entró el pecado, las cosas cambiaron. Hubo una separación debido a que Dios es santo y que no convive con la maldad. El hombre, cuando se dio cuenta de que había pecado, trató de esconderse de Dios juntamente con su mujer. Y el Señor lo buscó. Y entonces el hombre había pecado contra Dios y por tanto hubo una separación entre el hombre y Dios. El pacto mosaico, o sea, el pacto de la ley, el pacto de Dios con Moisés, introdujo el tabernáculo y el sistema sacrificial, mediante el cual Dios podía estar cerca de un pueblo que era pecaminoso, gracias a que Él habitaba en el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo donde los sacerdotes hacían su oficio, y el lugar santísimo, que era el lugar más adentro del tabernáculo, que estaba separado del resto del templo o del tabernáculo por un enorme velo, un velo muy grueso, una cortina muy gruesa. En ese lugar solamente el sumo sacerdote podía acercarse a Dios una vez al año, y para eso tendría que santificarse. Antes de entrar tenía que lavarse, ponerse una ropa especial, traer incienso quemado para que el humo cubriera sus ojos y no viera directamente a Dios y así preservara su vida.
Tenía además que traer sangre sacrificial con él para hacer expiación por el pecado. Entonces la cercanía con Dios no era algo fácil. La Biblia dice que nadie podía ver a Dios sin morir. Si alguien no estaba en condiciones de santidad, moría irremediablemente. Un día Nadab y Abiú estaban en su oficio, eran sacerdotes y ofrecieron un fuego, pero no era el fuego que Dios había mandado que le ofrecieran. Dice la Biblia que era un fuego extraño que Dios no mandó. Y cuando Dios percibió ese aroma extraño que Él no había mandado, dice la Biblia que salió fuego de Dios y los mató. Murieron calcinados. No estaban en santidad. No estaban haciendo lo que a Dios le agrada y entonces murieron. Cuando los filisteos se llevaron cautiva el arca del pacto, hay que recordar que el arca del pacto era aquel lugar donde se manifestaba la presencia de Dios dentro del lugar santísimo. En una guerra, los filisteos les arrebataron el arca a los israelitas y se la llevaron a su pueblo. Y en ese tiempo muchos de ellos murieron. Un gran número de filisteos cayeron muertos y muchos más se llenaron de tumores. Cuando los filisteos devolvieron el arca a Israel, los habitantes de Bet-Semes, que fue el lugar donde dejaron el arca, dice que miraron dentro del arca, y porque miraron dentro del arca murieron 50,070 hombres. Lo que quiero es recalcar en esto que estoy diciendo es que la cercanía hacia Dios no era algo fácil, porque la santidad de Dios es tan profunda y es tan especial que no convive con la maldad del hombre. En el tiempo del rey David, el rey decidió traer el arca hacia Jerusalén. Estaba en la casa de Abinadab, la tomaron de allí, la iban a traer a Jerusalén, y en el camino los bueyes que jalaban el arca, dice la Biblia que tropezaron, y cuando tropezaron, Usa, uno de los hijos de Abinadab, extendió temerariamente su mano para sostener el arca y murió de forma inmediata. Por lo cual David desistió en aquella ocasión de llevar el arca a Jerusalén como se lo habría propuesto. La cercanía con Dios entonces en el Antiguo Testamento era algo imposible. La persona debía de estar santificada constantemente. Por esa razón, los sacrificios de animales eran continuos. Siempre estaban sacrificando animales. Siempre estaban derramando sangre. Hebreos 10:4 nos dice la razón. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eran insuficientes. Por eso eran ríos de sangre y ríos de sangre que se derramaban, porque no era suficiente. Si hubiera sido suficiente, hubieran acabado los sacrificios de animales, pero continuaron
porque no alcanzaban a cubrir para siempre el pecado de los hombres. Si pasamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar un evento muy importante. Dios se acercó a los hombres cuando el Verbo se hizo carne, cuando el Hijo de Dios se encarnó. El misterio de la piedad dice que Dios fue manifestado en carne. Felipe un día se acercó al Señor y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Y le dijo además: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Todos estos versículos y muchos más que existen en la Biblia nos dicen que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Y vemos en el Nuevo Testamento que con la venida de Jesús, la cercanía del hombre a Dios cambia. El hombre ahora puede acercarse a Dios. Jesús es muy accesible. En el Antiguo Testamento, los leprosos se consideraban inmundos y no podían acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento vemos el pasaje donde un hombre leproso se acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y se postró. Y la Biblia dice que Jesús, extendiendo su mano, lo tocó. Imagínese, él era inmundo. Él no tenía derecho a acercarse al Señor. Pero el Señor extendió su mano, lo tocó su piel inmunda y lo sanó. Esto no lo ves en el Antiguo Testamento. Esto no lo ves antes de la venida de Jesús. Jesús lo tocó su piel podrida y lo sanó. Los pecadores no podían acercarse a Dios porque se exponían a morir. ¿Se acuerda de aquella mujer que encontraron en adulterio y la pusieron a los pies del Señor? La mujer no cayó muerta. La mujer no fue condenada por el Señor. No halló allí la muerte. ¿Sabe lo que halló? Lo que halló fue el perdón. Lo que halló fue a un hombre que le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo: Señor, no hay nadie. Y el Señor le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta escena usted no la puede ver antes de la venida de Jesús al mundo, antes de la encarnación del Señor. Usted no la puede encontrar en la Biblia. Las personas con defectos físicos, en especial los sacerdotes con defectos físicos, no se podían acercar a Dios ni podían servirle. Pero yo encuentro en la Biblia a una mujer con un defecto físico. Ella era una mujer jorobada, una mujer que siempre caminaba doblada. Tenía 18 años así. Tenía 18 años que no se podía enderezar. Pero cuando ella tuvo el encuentro con Jesús, Jesús no le dijo: ¿sabes qué? Tienes un defecto físico, ni te acerques porque morirás. No.
El Señor la tocó, el Señor la ministró, el Señor la bendijo. Y aquella mujer con un defecto físico de repente se enderezó, porque cualquiera que se acerca a Jesús recibe bendición. Recibe bendición. Esta mujer recibió su sanidad. ¿Y qué decir de las mujeres enfermas de flujo, que también eran consideradas inmundas? Ellas no podían acercarse a Dios. Además, cualquier cosa que ellas tocaran o la cama en que durmieran se consideraba inmunda. Y esta mujer se acercó a Jesús. Como pudo, se acercó y tocó su manto. Y cuando tocó el borde de su manto, esta mujer no cayó muerta. Esta mujer no cayó como fulminada por un rayo, sino que por ella corrió el poder del Señor y la dejó totalmente sana para la gloria de Dios. Usted va a ver que las cosas cambiaron. Después Jesús muere en la cruz y derrama su sangre allí en el Calvario. Y mientras Él muere en esa cruz y se derrama su sangre, la palabra del Señor nos enseña. Recuerde que le dije que había un velo, una cortina muy gruesa que separaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar porque allí se manifestaba la presencia de Dios. Pues el día que Cristo murió en la cruz, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. He escuchado decir que era un velo tan pesado que nadie tenía la fuerza para poder romperlo. Ahora es interesante ver que el velo no se rasgó de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, lo cual nos habla de la decisión de Dios para rasgar el velo y dejar abierto el camino para que usted y yo pudiéramos acceder a la presencia bendita del Señor. En Hebreos 10, 19 al 22, dice la Biblia: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuche lo que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestro acercamiento a Dios es seguro por la sangre de su Hijo, que nos justifica y limpia de todo pecado, y por el poder purificador de su palabra. El Señor nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. No dice el trono del castigo, no dice el trono de la venganza, no dice el trono de la ira de Dios. Dice: acérquense con confianza al trono de la gracia.
Allí hallarán misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ciertamente Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Pero también es cierto que Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Por esa misericordia, Dios buscó una forma de estar en medio de su pueblo pecaminoso a través del tabernáculo o a través del templo. Pero su misericordia es tan grande que envió a Jesucristo para que por medio del velo de su carne pudiéramos acceder al Padre. Para que por medio de ese camino nuevo y vivo, a través de la sangre del Cordero que fue inmolado, pudiéramos nosotros tener cercanía con Dios, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El Señor nos limpia, nos purifica, nos justifica con su sangre y nos purifica con el poder de su palabra. El Señor nos dice que nos acerquemos con confianza, no con temor, no con miedo, que nos acerquemos confiadamente. Cuando nos acercamos al trono de Dios, encontramos privilegios muy importantes. Uno, tenemos acceso personal a Dios por medio de Cristo y podemos acercarnos a Él sin un sistema complicado. Ya no es necesario matar animales, no es necesario más derramamiento de sangre de toros y de machos cabríos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, fue suficiente y podemos acercarnos al Padre. Segundo, podemos crecer en la fe, vencer las dudas y las interrogantes y profundizar en nuestra relación con Dios solamente por esa sangre derramada en la cruz. La sangre de Cristo es suficiente. Y usted se puede introducir en Dios cuanto usted quiera. Y usted puede acercarse. Dios no pone límites. La sangre, el velo rasgado de su carne, es tan profundo, no tiene limitaciones. Y usted puede avanzarse, quedarse casi a la entrada. Usted puede quedarse al inicio del camino, o puede ir más adentro, o puede ir más adentro, o puede ir más adentro. Y cuanto más profundiza, más lo conoce y más cercanía tiene usted con Él. Ya no hay restricciones. Ya usted se puede acercar confiadamente al trono de su gracia. Podemos disfrutar comunión con nuestros hermanos y podemos adorar juntos solamente por la sangre del Cordero. Entonces cabe mencionar que el problema de la cercanía ya no es un problema de Dios. El problema de la cercanía entre usted y Dios ya no es problema de Dios. Él ya le rasgó el velo. Él ya puso un camino nuevo y vivo. Él ya le abrió, le hizo franco el paso para que usted le conozca más profundamente. Pero el problema somos nosotros. A veces hay argumentos en nuestra mente que no nos permiten acercarnos más a Dios.
Uno de esos argumentos es la culpabilidad, sentirnos culpables. No, yo no me puedo acercar a Él. He hecho tantas cosas sucias, he hecho tantas cosas malas, he fallado tanto que no me siento culpable, no me siento limpio. Espere a que me santifique por mí mismo. Espere a que me lave. Espere a que me quite estas manchas del pecado. ¿Y sabe usted qué pasa? Que nada puede borrar lejos de Dios las manchas del pecado. Las manchas de la maldad no las borra el agua ni el jabón. Dice el Señor: aunque amontones lejía sobre ti, tus manchas no se quitarán. No es suficiente. Usted necesita la sangre de Cristo, que es la única que limpia de todo pecado. Otro argumento es: me siento indigno. No reúno cualidades, no tengo méritos. ¿Cómo me acercaré a Él siendo tan grande, tan santo, tan limpio? O sentirnos inmerecedores. Es que tantas veces he llorado delante de Él y tantas veces le he pedido perdón y tantas veces me ha perdonado y tantas veces regreso a lo mismo y tantas veces vuelvo a fallar una y otra vez. Y entonces usted se siente inmerecedor y no se quiere acercar a Él porque ya ha fallado muchas veces. Pero Él sigue diciendo: acércate. Venid a mí si estás trabajado y cargado. Ven si estás manchado. Ven si eres indigno. Ven si eres inmerecedor. Porque por la sangre que el Señor derramó en la cruz, esa sangre borra la culpa, esa sangre borra el pecado, nos justifica, nos compra, nos hace dignos y merecedores, no por nuestros méritos, sino por su sacrificio, que fue el precio que pagó para que usted y yo podamos acercarnos a Él. Si hoy te acercas a el Señor, no caerás fulminado como por un rayo, no, serás perdonado, sanarán tus heridas, te dará consuelo, te sacará de tu postración, te restaurará el ministerio, te dará nuevas fuerzas, te impulsará, romperá tus cadenas, abrirá tus prisiones, te dará descanso. Escucha, Dios no tiene restricciones para que te acerques a Él. Quizá hoy te estás acostumbrando que hay que estar separado de los demás, que hay que guardar sana distancia, que no hay que tener mucha cercanía con los abuelitos y todas esas cosas. Pero con Dios no hay restricciones. Con Dios no hay separación, al menos que tú hagas esa separación. Él dice: acércate confiadamente al trono de la gracia, no al trono de la venganza, no al trono del odio, no al trono del castigo, al trono de la gracia. Y cuando tú llegas al trono de la gracia, dice que allí encontrarás misericordia y encontrarás gracia. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Es que yo merezco ser castigado y Dios no nos castiga, nos perdona. Es que yo merezco ser apartado de Él, pero Él no te aparta, Él te acerca. Y la gracia de Dios es darnos algo que no merecemos.
Es que no merezco tanto amor. No solo me perdonó mis pecados, me ha bendecido con una familia, me ha prosperado, ha restaurado mi testimonio. Antes me tenían de confianza, ahora confían en mí. Dice el Señor, ¿qué necesitas? Necesitas misericordia. Acércate al trono de la gracia. Necesitas gracia para el oportuno socorro. Acércate al trono de la gracia. Olvida tu culpabilidad, tu indignidad y acércate a Él. La sangre de Cristo quita la culpa. La sangre de Cristo te hace merecedor. La sangre de Cristo te califica para acercarte a Él. Los leprosos no se acercaron a Jesús. Sabían quiénes eran y sabían cuán contaminados estaban y sabían que eran inmundos y que podían volver inmundos a otros. Por eso a la distancia le gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Ellos dijeron: estamos tan sucios, estamos tan mal, ¿cómo acercarnos al Señor? El Señor entendió la condición de su corazón y a lo lejos les gritó y les dijo: vayan con el sacerdote, muéstrense con él, lleven la ofrenda que se paga. Y antes de llegar, ellos estaban limpios, ellos estaban sanos. A lo mejor pensarás, como ya estaban limpios y sanos, ya se podían acercar al Señor. Pero solamente uno de ellos regresó para dar las gracias. ¿Sabes? Muchas veces nos acercamos a Dios, oramos a Él, clamamos a Él, buscamos quien ore por nosotros porque tenemos una gran necesidad. Cuando Él nos ha limpiado, cuando Él nos ha sanado, cuando Él te ha sacado de tu situación difícil, tú te olvidas de Él. Tú te olvidas de Él. Y sabes, la vida continúa y tiene altibajos y tiene situaciones críticas. Y no hay mejor lugar que estar cerca del Señor. Acércate a Él. No hay restricción, no hay rechazo. El que a mí viene, dijo el Señor, no le echo fuera. Acércate al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra, por tu presencia, y te pido que tú bendigas a cada uno de los amigos y de los hermanos que han escuchado esta palabra. Yo te pido de todo corazón que los bendigas poderosamente, Señor. Aquel que se siente indigno, aquel que se siente culpable, aquel que siente que no puede acercarse a ti, Señor. Lávalo en la preciosa sangre del Cordero, justifícalo con esa preciosa sangre, purifícalo con tu palabra, perfecciónalo con tu palabra, Señor, y que pueda Él acercarse a ti y darse cuenta que su vida es transformada por tu perdón, por tu misericordia y por tu gracia. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estamos llegando al final de nuestra reunión, pero yo sé que el Señor te ha bendecido ricamente, abundantemente. El Señor quiere que tú estés cerca de Él. Allí cerca del Señor está tu bendición. No, tu bendición no está lejos de Él. Tu bendición está cerca
del Señor. Recuérdalo siempre. Quiero orar por ti, quiero orar contigo antes de despedirnos. Si tú estás pasando tiempos de enfermedad, si tú estás pasando tiempos de crisis económica, si tú tienes algún problema de carácter familiar, tienes problemas con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, las cosas están un poquito mal, pon todo asunto en las manos del Señor. Echa toda tu carga sobre Él, echa toda tu ansiedad, todo lo que te está haciendo sentir frustrado, cansado, trabajado, todo deposítalo en el Señor. Padre, me acerco a ti en el nombre de Jesús. Sé que, como hemos aprendido hoy, podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Nos acercamos con toda confianza y no nos quedamos en la entrada. Queremos avanzar para conocerte más y para poder experimentar más de tu amor, poder experimentar más de tu poder, poder experimentar más de tu misericordia y de tu gracia. Bendice, Señor, grandemente a cada uno de nuestros hermanos o de nuestros amigos que están mirando esta transmisión. Yo te pido que tú pongas tu poderosa mano para sanarles, para restaurarles, para bendecirles, provéeles sanidad, provéeles el trabajo que necesitan, las finanzas que les hacen falta. Señor, por favor, ayúdalos, que no falte alimento en su hogar, que haya abundancia, todo lo que ellos necesitan para sustentar su hogar, sustentar a su familia, les sea, Dios mío, dado por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia, que ellos puedan aprender la dinámica de buscar primero el reino de Dios y luego recibir, Señor, todas las bendiciones que tú tienes para ellos. Te doy muchas gracias. Todos están en tus manos. Quita el temor, quita la angustia, quita el desánimo, quita el enfriamiento espiritual y que tu iglesia se levante poderosa para la gloria de tu nombre. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.